Quiero agradecer al politólogo e investigador Manuel Orozco. Ya lo había anunciado. Gracias, Manuel. ¿Cómo está? Por tomar la entrevista. Muy bien, muchas gracias. Pues aquí un gusto tenerlo en el programa. Hay muchos temas que me gustaría tocar con usted. En primer lugar, hablar sobre el nombre que le puse al programa de hoy, después de un agosto represivo. ¿Qué queda en pie en Nicaragua? Usted que es investigador y que sabe a profundidad las anomalías y las estrategias represivas del régimen. ¿Qué es lo que podemos decir, Manuel? ¿Qué es lo único que queda en pie en Nicaragua después que fueron contra la ONG, contra la iglesia, hasta contra su propia militancia? Bueno, este es un régimen que no tiene límites porque su estrategia no es ideológica, sino que es un régimen que básicamente fue creado para sostener a la familia en el poder por tan largo tiempo que puedan. Esto significa que ellos van a parar el día que ellos dejen de funcionar políticamente en el país. Entonces, lo que vos ves son dos cosas. Por un lado, es una estrategia política, puramente política, de carácter de mantener el control del Estado al máximo posible, y por otro lado hay una estrategia económica de sostenimiento de una base clientelar y de una estructura del Estado al servicio del clan familiar. Ahora, para ejecutar esas dos cosas, ellos tienen un sistema bien operacionalizado que tiene 5 perfiles, 5 cabezas: la criminalización de la democracia, de la sociedad civil, y ahí están todas las leyes, las purgas, etcétera, que van en contra de la sociedad civil. Tenés el uso de la violencia para encarcelar, para detener, para enjuiciar, y además tener la captura de Estado, que es la estructura que se usa para enriquecimiento. Ellos tienen un checklist, tienen una lista de todos los operadores, de todas las personas que son consideradas como sospechosas, a las cuales se les va a ir aplicando todas las medidas que ellos tienen en pie. Entonces, lo que pasa es cada 3 meses ellos establecen una serie de operaciones de acción, básicamente para ir afinando su control político. Como vos decís, lo que va quedando básicamente es un pequeño sector privado, el que gira alrededor de la zona franca, todo aquel sector que realmente representa un riesgo político muy grande, al cual si lo tocas te va a afectar políticamente en el corto plazo. Entonces vas dejando básicamente el sistema financiero y vas dejando a la zona franca, el sector exportador predominantemente. Que acordarse que el 70% del comercio nicaragüense, exportación e importación, gira en torno de la zona franca. Entonces, eso es lo que se está quedando básicamente, pero lo que es la sociedad civil está totalmente bajo el control de ellos, y básicamente estás en una situación bastante restringida en términos de las libertades, en términos del modus operandi de los nicaragüenses. Usted decía que tienen una lista. Ellos, y usted lo dividió en varios sectores: opositores, sociedad civil y sector privado, y los aliados. ¿Qué papel juega esta base de espionaje ruso con esto de estar espiando? O sea, ¿cómo es el esquema para espiar y para saber los pasos de cada uno de estos sectores? Bueno, tiene un rol pequeño en realidad. Lo que Rusia hizo fue ofrecerle a Nicaragua un apoyo logístico con el propósito de recabar inteligencia. El tipo de recabamiento de inteligencia se utiliza mediante todas estas señales de radio que se van capturando y mediante las cuales se puede lograr eh, obtener algún tipo de información. El tipo de información que se puede obtener es básica, de mapeo básicamente de cuál es el nivel de comunicación que establece un sospechoso en particular. No es como que todos los nicaragüenses que tienen un celular están vigilados, sino yo identifico un número de teléfono de fulano de tal, por ejemplo, Carlos Fonseca, y a Carlos Fonseca le voy a mapear todas sus llamadas, todos sus contactos, y a partir de ahí desarrollo mi geografía política de los contactos con los que él está estableciendo, y después investigo esos contactos y los voy agarrando. Ese es el apoyo que Rusia le ha dado a Nicaragua, y también hay una posibilidad de que parte de ese apoyo incluya una inteligencia extraterritorial fuera de Nicaragua para recabar información o para utilizar los troles
rusos sobre la campaña electoral de Estados Unidos. Pero fundamentalmente es en relación con el trabajo que hace de inteligencia un monstruo, un personaje nefasto como es Horacio Rocha, que es una persona entrenada en la policía rusa, que básicamente lo que él quiere es ejecutar el procedimiento policíaco al estilo soviético y replicarlo en Nicaragua. Él está feliz trabajando con Rosario Murillo siempre y cuando le dejen hacer su trabajo. Entonces, todo se va juntando. Para usted, y esto es para darle tranquilidad a mucha gente porque en el país creen que a todos los están chequeando, que tienen capacidad para conseguir información de cada uno de los teléfonos celulares que hay en Nicaragua. Bueno, a ver, en Nicaragua todo el mundo es sospechoso, seas sandinista o no seas sandinista. El asunto es que la forma en cómo está operando el sistema básicamente es que la base leal de Rosario Murillo y Daniel Ortega se encargan de ver quién es alguien al quien yo pueda acusar de que sea un golpista, de que sea un sospechoso, que esté atentando contra el menoscabo del Estado. Entonces vos reportas nombres, esos nombres se validan y entonces una vez que son validados o son descartados, vos procedes a ver si investigas el número de teléfono. Esa investigación te permite identificar a dónde has hecho llamadas y en qué lugares has estado. Básicamente ese es el trabajo. Entonces, no todos los nicaragüenses están siendo monitoreados, pero todo nicaragüense potencialmente está bajo amenaza. Y este es la cultura del miedo que el régimen ha establecido. No es nuevo, pero lo han mejorado el sistema, lo han sofisticado. Antes fundamentalmente la inteligencia que recababa el régimen provenía básicamente de actividades de la policía en ciertos sectores como el tráfico, el tránsito o migración. Ahora tienen este sistema en tercer lugar que les permite apoyarse con lo que el ejército recaba de información, pero la policía tiene aún mejores sistemas en este momento de recabación de inteligencia. Solo que en Nicaragua el Estado está básicamente asociado directamente al control de los militares. Los militares son los que tienen una alianza muy fuerte con el clan familiar y el clan familiar tiene como su guarda presidencial a Horacio Rocha. Entonces, esa es la estructura del control político de Nicaragua. Usted dice que solo los sectores productivos y separa banqueros, zonas francas, pero también han ido en contra de organizaciones productivas. La semana pasada cerraron casi todas, por ejemplo, las asociaciones de ganaderos y de agricultores. ¿Por qué tocan a este grupo que es un sector muy importante en cuanto a la producción, en cuanto a las exportaciones? A ver, la lista empieza por una serie de indicadores de prioridad. De prioridad en términos de, primero, que son más vulnerables, que pueden tener un impacto más fuerte sobre la base del país y benefician el capital político y económico del régimen. Los sectores económicos que están más directamente vinculados, por ejemplo, una empresa transnacional o un proveedor nicaragüense de una empresa transnacional como es la banca, eh, están tan conectados con la economía global que si vos los tocas estarías afectando políticamente al régimen porque eso implicaría que podrían suspenderse las corresponsalías bancarias. Entonces a esos sistemas no los estás tocando, pero sí tocas a otros actores que tienen un rol secundario en el contexto de la economía global. Un gremio no tiene el mismo peso económico que tiene una empresa transnacional o un proveedor o una empresa que alquila los planteles, por ejemplo, de esa empresa transnacional. Entonces, esos son los que se van quedando. Ahora, ¿en qué momento el régimen se va a apropiar de esas personas? Bueno, el objetivo no es expropiarlos ni es de eliminarlos completamente porque si no estás reduciendo tu capacidad económica en el país, que de alguna manera le beneficia al régimen. Pero si vos tenés un sustituto, si por ejemplo en este momento el clan familiar decide que ellos pueden penetrar el sistema financiero a través de su propio banco, entonces ellos van a empezar a ir debilitando a algunas de las entidades bancarias del país. Y hay que ser iluso creyendo de que no te van a tocar porque
todos están vulnerabilizados. Ahora, de nuevo, ¿cuál es el nivel de vulnerabilidad que tenés? Depende de cuál es tu proximidad con la economía global. Sí, en la última entrevista usted aseguraba no van a tocar a la banca y hoy hay un trabajo en el diario La Prensa que habla de los 100 millones de dólares repartidos entre los 8 bancos en ganancias en este primer semestre del año. Y los más grandes, Banpro ha ganado más de 22 millones, la FICE 27 millones, el BAC es el que más ha ganado con 35 millones. Con todo y que Ortega, y no sé si usted lo recuerda, hace un par de meses amenazó a los bancos, dijo esto, se prestaban al financiamiento del terrorismo, pero si hay un grupo que parece intocable es la banca. Y también ni siquiera los tocan en el asunto de las sanciones. Bueno, si vos sancionas a un banco, es decir, bueno, a ver, hay diferentes formas de abordar esto, pero veamos un punto de partida. La ganancia de los bancos es el resultado de tus actividades financieras. Eso, a menos que haya extorsión de por medio, no te está afectando. Lo que sí hay es definitivamente una recuperación financiera. Finalmente, después de 6 años, el sistema financiero volvió a recuperar sus activos financieros que existían en el 2017, pero tomado básicamente 6 años para esa recuperación. Es decir, que en Nicaragua realmente el sistema financiero ha perdido 6 años de generación de riqueza, de finanzas, como resultado del régimen, básicamente. Ahora, esas ganancias resultan, pues, básicamente de esas actividades financieras que se están produciendo. Un tercio de ellas están vinculadas con la entrada de remesas al país. Ahora, hay perspectiva de sanciones a esas entidades, pues ellos no son ni cómplices directos, pero son básicamente actores que tienen que ejercer su función o a menos que decidan irse. No se van a ir porque son entidades grandes. Es como esperar que una transnacional también se vaya de Nicaragua en el corto plazo porque esta es una dictadura. Desafortunadamente, el tema de la moralización y de la indefensibilidad de actividades económicas en un régimen depende del rol que ejerza la oposición nicaragüense para influir sobre el sector privado. Pero en Nicaragua no existe oposición, entonces no puedes tener una influencia muy grande. Sí, tampoco que se crea que estoy pidiendo sanciones para los bancos, lo mencioné por la cercanía que tiene con el régimen. Quería preguntarle sobre esta reforma a la ley en contra del lavado de activos, que fue de las cosas que se dieron en los últimos días, en donde tocan a las remesas. Hablan de vigilar, hablan de investigar, de hacer un chequeo más minucioso a quienes envían y reciben remesas y mandan a las agencias de remesas y a los bancos que también reciben remesas a mantener una información prácticamente pues, sin ninguna objeción a la unidad de análisis financiero, que es la que la ponen a recibir estos reportes y a señalar qué cosa es irregular o no. ¿Qué es lo que se persigue con esto? Porque yo estaba viendo la ley anterior, es casi similar. Incluso ya les habían ordenado que tenían que pasar reportes de las remesas que eran de 500 el tope para arriba. O sea, si la dictadura siempre ha tenido esa vigilancia extrema, al menos en los últimos años, sobre las remesas, ¿qué es lo que se persigue con esto? Bueno, primero hay que entender que dentro del andamiaje político de esta dictadura, así como tenés la policía, al ejército, el ejército básicamente en control de los sectores estratégicos económicos más importantes del país, la policía del sector represivo del país, la unidad de análisis financiero es la policía financiera, es la que se encarga básicamente de investigar y de reprimir. Ellos son los que cancelan finalmente la vida económica de la sociedad civil y el sector privado. Entonces, lo que esta ley realmente hace es modificar sustancialmente 3 artículos, el 13, el 16 y el 17. Y lo que cambia es que se le da mayor autoridad a la UAF
para conseguir y recabar información mediante terceros. Es decir, en el proceso de transacciones financieras, para ejecutar de manera ordenada el cumplimiento legal sobre controles y activos financieros que sean de naturaleza normal o de naturaleza criminal y que puedan ser detectados y reportados, la entidad financiera nicaragüense tiene la obligación de ejecutar ciertos procedimientos de control financiero, saber quién es el que envía, quién es el que recibe, la naturaleza de la transacción y a partir de ahí analizar si esto es una actividad sospechosa. En el contexto de esta nueva reforma, lo que están haciendo es pidiendo que la matriz, la casa matriz en donde se y ejecutan o se responsabilizan todas las actividades financieras, sea responsable también de brindar toda la información que la UAF esté otorgando. Esto realmente es un paso bastante fuerte, bastante radical, se podría decir, en el sentido de que se cruza la raya, porque de alguna manera estás infringiendo sobre normativas de otros países y de otras empresas que operan fuera del territorio nicaragüense. Entonces, esto va a representar un conflicto de interés entre la UAF, el gobierno de Nicaragua y los sectores internacionales que están operando y puede representar un riesgo financiero para muchos bancos internacionales que decidan simplemente considerar que ese riesgo no vale la pena asumirlo con el caso de Nicaragua y cerrar cuentas de corresponsabilidad bancarias con la banca nicaragüense. Y eso sí es un problema. Pero fundamentalmente lo que ellos quieren es tener un control financiero de las transacciones que se realizan de parte de todas las personas y hacer ese tipo de ejecución. En este momento el promedio de remesas es de $350. 20% de las transacciones son por encima del 50%, entonces sí, Nicaragua está recibiendo alrededor de 850,000 transacciones mensuales, a veces hasta 1,000,000 regularmente, mensualmente, y eso significa que hay 200,000 transacciones que son de $500 y que pueden ser ya siendo investigadas por parte del régimen. ¿Cómo ejecutan esa investigación? La pueden conectar con el sistema policial, con todas estas reformas que han hecho al Código Penal. Entonces, aquí lo que están haciendo es entretejer toda la estructura de control policial por diferentes lados en el país. Ahora, la gente tiene temor que su dinero sea congelado. ¿Esto es lo que persiguen o solo conocer o solo identificar quiénes están enviando por altos montos? Yo creo que Yo, el congelamiento está al final de la lista de ese checklist que tenemos, así como son confiscaciones de grandes empresas y congelamiento de activos, están al final. Pero lo inmediato en este momento, más que todo, es el control de inteligencia de quién envía, quién recibe, cuánto recibe y para qué se utiliza. Entonces, por eso se está haciendo todo un tejido. A ver, la reforma al Código Penal está directamente conectada con la reforma de esta ley 977 sobre transacciones. ¿Por qué? Porque la tipificación de los delitos que estás utilizando, por un lado, que se ha extendido, tráfico de migrantes, tráfico de personas, eh, una serie de actividades que ellos pueden utilizar para propósitos oportunistas de acusar a un nicaragüense eh, simplemente para tipificarlo y al mismo tiempo aplicar el principio de universalidad. Es decir, que un extranjero o un nicaragüense que está fuera del país, pero que esté en un tipo de activismo cívico, se le identifique como, de parte del gobierno de Nicaragua, como un traficante de personas, se le ejecuta también con paridad actividades dentro de la unidad de análisis financiero. Entonces vos estás tejiendo ahí toda una configuración de inteligencia para ejecutar represión fuera de Nicaragua. Manuel, me comentaban este fin de semana que también puede estar relacionado con las exigencias o el cumplimiento que quiere hacer el régimen a través del Fondo Monetario Internacional. O sea que con esta ley en contra del lavado de activos, hacer creer al fondo que ellos están investigando a profundidad cada centavo, dólar que entra a Nicaragua y que también quedan bien con el Grupo de Acción Financiero Internacional, que es el que chequea el asunto de lavado.
a nivel internacional. ¿Cree también que esto puede ser posible, que sea pues, por pasar con buenas calificaciones ante el FMI? Bueno, el timing no te indica eso, porque el informe del Fondo Monetario se dio en noviembre, se formalizó en enero y los cambios se pudieron haber hecho antes. Ahora, los cambios que pedía el Fondo Monetario tenían que ver con mejoras de cumplimiento de lavado de dinero. Ahí está tal vez un componente relacionado con lo que ellos llaman, con el gobierno de Nicaragua llama moneda virtual o activos digitales. La moneda en cripto, por ejemplo, el uso de ledgers, de transacciones fuera del contexto financiero formal. Yo creo que no, yo creo que aquí no hay un acto de darle gusto al Fondo Monetario. Eh, Ellos tenían que cumplir con alguna normativa, mejorar los procedimientos. La redacción realmente no mejora procedimientos para detectar transacciones sospechosas. Lo que mejora son procedimientos para mejorar la inteligencia de recabación de información para propósitos políticos. Y el Fondo Monetario no es iluso. Ellos saben que sus decisiones y sus monitoreos también son incompletos. Ellos saben que Nicaragua está incumpliendo financieramente y políticamente con una serie de elementos, que Nicaragua es parte de una captura de Estado, pero no lo dicen porque tienen temor de que eso va a alborotar un panal de abejas que pueda tener repercusiones que ellos no tienen control. Entonces, de nuevo, es la misma situación cuando vos decís el Fondo Monetario o la banca nicaragüense está sacando, haciendo plata en una dictadura. Es decir, ¿son cómplices? No, no son cómplices, pero ¿están al tanto de lo que está pasando? Sí. ¿Pueden hacer algo al respecto? Sí. El trabajo que necesita hacerse es una cuestión que realmente es una tarea pendiente. Pues se ha puesto de moda Daniel Ortega y su régimen en los últimos días. Ayer CNN hizo un espacio, un programa especial sobre los aliados de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el que usted participó. Hablaban sobre el nivel represivo del régimen que ha aplastado totalmente cualquier sector que no simpatice con su régimen. Y yo he entrevistado la semana pasada a algunos personajes de la oposición. Ellos afirman que como el régimen está subiéndole la parada a Estados Unidos, en Washington ya le pusieron atención al asunto del CAFTA y está siendo evaluado o está siendo mencionado, afirmando no es posible que tengamos este tipo de relaciones comerciales con este régimen y no lo tengamos con países en democracia. Usted que está en Washington y sabe a profundidad este tema y además ha dado algunas charlas sobre el CAFTA y lo difícil que sería suspenderlo, ¿usted cree que con un cambio de gobierno aquí en Estados Unidos se vaya a evaluar, gane quien gane, se vaya a evaluar el asunto del CAFTA y se podría perder este beneficio para miles de personas en Nicaragua? El CAFTA, la única forma de modificarlo es renegociarlo. No hay un componente dentro del tratado que pueda suspender a ningún país. Hay penalidades por incumplimiento, por ejemplo, el capítulo 16, el capítulo 17, derechos laborales, ambientales, el capítulo 12, de hecho, sobre acceso al sistema financiero, son capítulos que han sido violados por parte de Nicaragua. Ahora, hay una división dentro del gobierno entre diferentes entidades que creen que sí, CAFTA necesita ser modificado y renegociado y que también es posible explorar penalidades. Han habido discusiones sobre el capítulo 12 de derechos laborales y el capítulo 17 de temas ambientales. De hecho, esta semana hay una reunión en el Departamento de Estado sobre este tema, sobre Nicaragua y la violación al tratado. Um, pero hay grupos conservadores, conservadores no políticamente, sino en toma de decisiones, especialmente la Comisión de Relaciones Comerciales, que no mira positivamente una negociación del tratado si no se tenga claro cuáles son las implicaciones para los sectores exportadores e importadores. Ellos
De igual manera que el Fondo Monetario lo que le interesa es la política fiscal, nada más en el contexto macroeconómico, lo que le interesa al USTR es la Comisión de Relaciones Comerciales, es básicamente que no se altere el balance comercial con un cambio en la estructura del tratado. Entonces hay una tensión dentro del gobierno de Estados Unidos, personas del Departamento de Estado, personas de USAID, personas del Ministerio del Trabajo, del Departamento del Trabajo, que tienen opiniones encontradas sobre el tema. Si alguien llega a ganar en este proceso, no es una decisión tan sencilla como de renegociar CAFTA, porque también tienes que pensar en los otros países de Centroamérica. Hay un consenso, eso incluye posiblemente al USTR, que el tratado tiene que ser revisado. Al final fue firmado hace 20 años, en el 2004, y tiene muchas fisuras, tiene problemas muy grandes porque ha creado oligopolios. En todo Centroamérica, básicamente el 70% de las exportaciones e importaciones dentro del contexto de CAFTA le ejecutan menos de 1.500 empresas. Y estamos hablando más de 70.000 millones de dólares. Entonces, el CAFTA mejora, pero también creó condiciones que no han sido conducentes para reducir la economía informal en el país. Entonces, el nivel de empleo del sector comercial asociado a CAFTA no es tan grande como uno lo piensa. Es menos del 20% de la fuerza laboral de todo Centroamérica. En Nicaragua son 130.000 empleados. Entonces, yo creo que es un problema al cual hay que manejarlo con mucha técnica y con mucha astucia política para lograr incidir en el contexto de Nicaragua. Definitivamente Nicaragua está en violación y hay que actuar al respecto. ¿Cómo? Yo creo que se empieza por las penalidades al régimen y por presionar al país. Con este serie de, es un abanico de cosas. ¿Por qué cree que Washington ha dejado de presionar al régimen de Managua? Yo creo que fundamentalmente hay varios problemas. Uno es que América Latina en general ha sido poco prioridad para esta administración. El problema de Ucrania e Israel en particular ha creado mucha división, pero también mucha tensión en cómo manejar el resto de los problemas del mundo y tiene básicamente a Estados Unidos con las manos en muchos lugares. El conflicto de Venezuela iba a ocurrir, se sabía hacia dónde iba la decisión de Maduro mucho antes de las elecciones. Sin embargo, había muy poco que hacer desde la perspectiva de ellos porque el régimen estaba dispuesto a pelear y a mantenerse en el poder a toda costa. Y es lo que está haciendo y es lo que lo va a lograr. Maduro no se va a salir del poder en este segundo término. Entonces, Nicaragua no ha sido objeto de presión primero por el tema de Ucrania, porque si vos movilizás capital político sobre Nicaragua, puedes alterar el balance de poder congresional en relación con Ucrania. Segundo, porque hubo una decisión desde el principio de la administración Biden de no ponerle mucha presión a Nicaragua porque ya estaba determinado el cambio político del fraude electoral. Lo que no esperaban es que iba a ser una radicalización sin límite. Entonces, ahorita están tratando de revisar cómo se ajustan esas políticas en relación con esa radicalización. Y esa respuesta proporcional es muy difícil de ejecutar, pero CAFTA es parte de ella. En tercer lugar, tenés que hay una generación de actores de política exterior que realmente no juegan, no han tenido la experiencia de lidiar con monstruos políticos como Putin, como Maduro, como Ortega, que son gente que vienen de la Guerra Fría. Entonces, todo esto altera realmente tu toma de decisiones y ha hecho muy difícil que se aborde el tema de Nicaragua. Y en cuarto lugar, es que lamentablemente yo creo que nuestra oposición política pues es muy precaria. Más allá de decir hay que sancionar al régimen, no te ofrecen realmente soluciones concretas que puedan servir de insumos a esta administración. Entonces la administración no mira muchos incentivos de cómo meterse porque solos no se van a meter.
¿Y eso cambiará si gana Donald Trump? Yo no creo. Eh, la perspectiva, a ver, la propuesta de política exterior de Donald Trump es de desescalar su vinculación con el contexto global, de reducir sus relaciones internacionales al máximo, especialmente con países tóxicos como Venezuela y como Nicaragua. Entonces, que los mira básicamente como estados forajidos, parias, con los cuales no quiere ninguna vinculación. Um, Además, la relación de Nicaragua con Rusia para alguien como Trump no es una amenaza en términos generales. Entonces, yo creo que la perspectiva puede depender de la articulación de un Congreso republicano que empuje más agresivamente sobre un ataque frontal sobre Ortega. Y esa posibilidad puede estar ahí dependiendo quiénes sean las fichas que estén a cargo de, del sistema de política exterior. Hay fichas políticas que puedan adoptar una posición mucho más frontal contra Nicaragua. El tema no es lo frontal, porque durante el periodo de Trump con Venezuela hubo un ataque frontal, pero se dispararon sanciones por todos lados que no necesariamente tenían el efecto deseado. Y lo mismo se hizo con Nicaragua. El tema es contar con una política que tenga un propósito de cómo modificar la conducta del régimen de Ortega, debilitándolo por un lado y por otro lado reposicionando a la oposición nicaragüense. Pues la última, porque hoy no trabaja, porque es día del trabajo aquí, pero tiene que descansar. Usted ha hecho estudios sobre la migración irregular, la que sale de Nicaragua, la que usa a Nicaragua de trampolín y se ha convertido en un negocio jugoso para el régimen. Esto ha disminuido, ha incrementado, se mantiene estable o ya no se le está poniendo mucho cuidado porque no hay información sobre los aviones que llegan cargados de africanos, de europeos. ¿Cómo están las cifras, las estadísticas en estos momentos? Bueno, hay una disminución migratoria que responde a diferentes factores. Uno es demográfico, especialmente para América Latina. Ha salido tanta gente en los últimos 6 años que pues la población que se está quedando no está en capacidad exactamente para salir en los mismos números que salían antes. Entonces, si este año hay una disminución de un 10%, a fin de año la migración en comparación con el año pasado, que fue de 3 millones, este año va a ser 2.7 millones de personas que van a llegar a la frontera. Hay una disminución especialmente de Centroamérica me refiero a El Salvador, Guatemala, Honduras. Hay un incremento de Nicaragua de más de 120,000 personas en relación con el año anterior, que fueron menos de 100,000 que llegaron a Estados Unidos. Hay un incremento de Cuba, de Venezuela, de los países políticamente difíciles. También hay un incremento de algunos países extracontinentales. Entonces, lo que vos vas viendo son cambios que tienen que ver con diferentes situaciones sui generis de los países de donde viene la gente. En segundo lugar, hay una disminución que tiene que ver un poco con las políticas migratorias. El app creó un cuello de botella, el CBP One, de manera que ha hecho más difícil que aquella persona que se presente en la frontera sin una cita con CBP One pueda ser soltada al llegar a la frontera al territorio de Estados Unidos. Entonces, eso está teniendo implicaciones también en la disminución de las personas que entren. ¿Esto significa que la migración va a caer? No. En el corto plazo, la tendencia migratoria se va a mantener, pero a ver, el benchmark, la línea de base, en términos de lo que ha significado históricamente migración a Estados Unidos, es de 750,000 llegadas a la frontera anualmente, que fue la cifra que llegó al 2018. A partir del 2019, durante la administración Trump, el número empezó a subir a más de 900,000 personas, 2020 quedó en 600,000, 2021 la gente que no salió en el 2020 sale en el 2021 y entonces prácticamente se te duplica a más de 2 millones de personas. 2022 llega a 3 millones, 23 siguen 3 millones y ahora empieza a bajar. Pero realmente para llegar al millón de llegadas
se requiere de una estrategia política exterior más amplia, pero la gente va a seguir saliendo si viene de países políticamente difíciles, y Nicaragua es un ejemplo de ellos. Los vuelos se han reducido, eso no significa que los Ortega Murillo han suspendido completamente sus arreglos con vuelos charters, pueden sorprender al país en algún momento con otra salida de vuelos, pero las salidas de personas que pasan por el Darién y pasan por Nicaragua sigue siendo de 2.000 personas diarias, por lo menos. ¿Y el futuro que tiene el parol humanitario? Yo creo que el parol humanitario va a ser suspendido el próximo año, después de las elecciones, independientemente de quién gane. El número de personas que han entrado a través del parol es de más de 700.000 personas. De esas son 100.000 nicaragüenses. Los cubanos, los haitianos y los venezolanos representan un mayor número. En el caso de Nicaragua, ya nosotros teníamos proyecciones de que no iban a ser más de 100.000 personas las que se podían lograr sacar bajo el parol, y ya pues se está agotando el número. Ahora, puede que siga ocurriendo una salida de personas a través del parol. Yo creo que la tendencia va a ser más de migración irregular en el corto plazo, porque la economía nicaragüense no va a dar para sostener al país. Realmente el país depende de las remesas ahora, y políticamente no es viable que se sostenga el parol humanitario bajo ninguna de las dos candidatos en este momento. No lo miran viable. Um, Creo que tendrían que resolver primero qué hacer con los que ya están bajo el parol, especialmente aquellos cuyo fecha de vencimiento ya está llegando a los 2 años. Bueno, pues le agradezco por su tiempo, Manuel. Mucho gusto.